¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo había anticipado, el día de hoy vamos a hablar del tema de valores, para el cual hemos invitado a un gran amigo, a una persona que admiro mucho. Es catedrático de la UNAM, es catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial, es una persona que sabe mucho de este tema, lo analiza, lo ha profundizado mucho en la cuestión de la ética y los valores. Es el expresidente de la Comisión de Ética del Colegio de Contadores Públicos de México y realmente los invito a que lo escuchen porque creo que es una persona que se le puede absorber mucho hablando de una cuestión de moral, valores, ética en la cuestión de los profesionistas. Buenas tardes, contador Héctor Torres, ¿cómo está? Muy bien, contador Rodrigo, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Un poquito la cuestión de la temática que me gustaría que abordáramos el día de hoy, justamente la cuestión de los valores, y para el cual le empezaría haciendo la consulta y la pregunta, ¿qué es la ética y su vínculo con la moral? La ética se entiende como una rama, como una disciplina de la filosofía que estudia en general el bien y el mal y las relaciones que inciden en el comportamiento humano. Mientras que la moral es el conjunto de costumbres que un grupo social en algún momento determinado adopta como válidas, como generalmente válidas para ese grupo social, lo cual nos puede llevar a que lo que es moral en algunas zonas geográficas, incluso del país, puede no serlo en otras. Entonces, eso obedece a que son un conjunto de reglas que en algún grupo social, incluso de manera temporal, se adoptan y se hacen propias para ese núcleo social. Un poquito entonces la base de esta moral es considerado la cuestión de los valores. ¿Qué podríamos entender con la cuestión de los valores? Los valores justamente tienen que ver más con la dignidad de la persona. Yo, para comentar esto, parto de una idea inicial donde generalmente aceptamos que las personas, por el hecho de tener vida, por el hecho de existir, tienen ya un valor, tienen una cosa que es dignidad. Hay cosas que en la vida de las personas incrementan esa valía, incrementan esa dignidad, y esas cosas se llaman, por eso se llaman valores. Los valores son acciones positivas que nos hacen más humanos, que nos hacen tener un valor mayor desde el punto de vista de la valía, porque son justamente condiciones que nos hacen más seres humanos. Estos valores, ¿de dónde los absorbemos o de dónde los vamos asimilando en nuestra vida? Para muchos, los valores se van formando, se van gestando en la época temprana de la formación del individuo. Sin embargo, el pensar que solamente esa es la única vía, sería prácticamente reconocer que una persona que creció en un ambiente hostil, en un ambiente desintegrado de la familia, está condenado a nunca poder reflexionar sobre lo que hace y cómo lo que hace incide en sus relaciones con los demás. Creo que no es esa la postura definitiva. Creo que pienso y estoy convencido que las personas en algún momento pueden decidir sobre sus acciones producto de una reflexión interna y eso puede hacer que adopten o que adapten valores en el transcurso de su vida. No necesariamente el no haberlos tenido en la infancia implicaría que estarían condenados, por decirlo de alguna forma, a que no fuera así el resto de su vida. Me parece que hay muchos casos en los que las personas elevan su nivel de conciencia ya en la parte adulta o en la parte adolescente incluso de su vida. Esa imagen que tenemos o que pasan luego en las caricaturas o en los programas de ese diablito y de ese angelito que estaríamos hablando que es el resultado de
valorarnos, como dice, de la cuestión de la dignidad y empezar a asimilarlo, llega el resultado a la moral. El que me diga, o el que salga el diablito, o que salga el angelito, ¿en qué momento de nuestra etapa es cuando lo empezamos a considerar qué es lo que está bien o qué es lo que está mal? Cuando tenemos un nivel de conciencia diferente. Hay situaciones en las que las personas, por definición, la mayoría de las personas podrían definir o distinguir que algo está bien o que algo está mal. La mayoría, no todos. Pero es ese punto donde la persona eleva su nivel de conciencia sobre lo que hace cuando tiene esa capacidad de distinguir, cuando incluso no requiere ser observado para poder hacer lo correcto, lo que tendría que hacerse, aunque nadie lo esté viendo. También por ahí he escuchado mucho y aparte creo que también es importante en la cuestión cuando uno tiene hijos y al final de cuentas también los está orillando a un crecimiento profesional y una cuestión personal. Eh, por ahí el de, le estamos dejando ahorita los valores y la educación, no solamente una cuestión de la escuela, sino lo estamos dejando a la televisión, ¿no? Donde creo que también el absorber diferentes valorizaciones que cree la sociedad que el día de hoy pueden ser los correctos, con caricaturas agresivas de peleas, programas de televisión donde el sexo o cuestiones de violencia están manifestándose a tempranas horas del día, en la mañana o en la media tarde. Creo que al final de cuentas entra un conflicto de cómo nosotros podemos inculcarle al joven, a esta persona que va en crecimiento, los valores, cuando también lamentablemente muchos de nosotros nos la pasamos trabajando. Sí, sí, sí. Definitivamente en la actualidad hay demasiados estímulos que el joven o que el adolescente o que el niño recibe. Hay muchísimos frentes por los cuales recibe sus estímulos y muchos tienen que ver con el fácil acceso actual a las tecnologías y a recursos como el Internet, cualquier cantidad de, incluso ya no sujetos a una programación. A cualquier hora del día se puede buscar una página o páginas que muestren contenidos de cualquier tipo y son perfectamente accesibles. Hace muchos años, cuando empezó a haber una caricatura que sigue vigente ahorita y tiene ya casi 30 años, yo recuerdo que una maestra nos decía, el problema no está en lo que esa caricatura está mostrando, el problema está en cómo la persona asimila eso que está viendo. Y me parece que pensar que yo puedo ver una caricatura o una serie o que tenga un contenido extremo, por ejemplo, de violencia, o que tenga un contenido muy amplio de condiciones antisociales, estaría mal, no el medio, no quien lo está transmitiendo, sino estaría yo mal si al verlo y apagarlo, yo me convirtiera en eso que estoy viendo. Entonces creo que en esa etapa formativa del joven y del niño, tiene que haber ese acompañamiento de los padres que les permitan distinguir lo que suceden y ven con lo que es la persona en su interior. De tal manera que ese sujeto no se convierta en eso que está viendo, no tenga una valorización o no tenga una falta de valorización, sino que al contrario, interiorice eso que está viendo y lo distinga y tenga la capacidad de distinguirlo, de separarlo de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Hablábamos hace un momento de los valores. Un valor fundamental, yo diría cardinal, es el respeto. Cuando yo llevo el respeto a muchos ámbitos de mi accionar social, el respeto tendría que hacer que yo no pudiera robar, que yo no pudiera engañar, que yo no pudiera hacer algo, cualquier cosa que dañara a otro, y no solamente a otra persona, al medio ambiente.
a los seres vivos no humanos. Entonces, el respeto es un valor cardinal porque de ese respeto se desprenden muchos más. Y cuando yo interiorizo sobre el respeto, entonces puedo hacer o puedo tener esa barrera de protección sobre muchísimos estímulos que podría recibir, pero no son compatibles con ese algo que yo acepté como propio y que me hace incluso vivirlo y hacerlo o darle un sentido a mi vida. Ese es un ejemplo de muchos que puede haber. Y más, por ejemplo, de lo que está comentando este maestro. El día de hoy ya estoy viendo en redes sociales retos que es agarrar o meterse a tiendas comerciales, agarrar un helado, abrir la tapa, lamerlo o darle un dedazo y volverlo a poner. Y estamos hablando que si bien hay gente que puede estar en una etapa formativa, hay gente que lo está haciendo, que pensaríamos que ya tiene una capacidad del bien y del mal o de lo correcto y lo incorrecto, y lo hace también. Ahí, ¿qué problema hay con la valorización de la gente que está, pues ahora sí que mayor y que al final de cuentas ya debería tener un poco de conciencia en ese tema? Ahí ese es un muy buen ejemplo de cómo no es la edad lo que le permite a uno elevar el nivel de conciencia. No es la edad, es esa falta de reconocimiento interior de lo que hace uno y cómo eso que hace le afecta al otro. Es evidente que si yo hago algo como eso, estoy haciendo que ese producto, para quien lo vende, pierda su valor, porque nadie compraría un producto en esas condiciones. Y suponiendo que lo hiciera por error, porque no se diera cuenta, estaría exponiendo a esa persona que lo va a consumir a una serie de cosas que podrían ser desde una infección en las condiciones actuales hasta pues una enfermedad que no llegue a eso, pero que al final de cuentas puede ser una enfermedad. Entonces, esa falta de respeto no tiene que ver necesariamente con la edad, sino tiene que ver con esa falta de reconocer que eso que estoy haciendo le causa un daño a alguien más, económico, de salud, físico, y entonces es una falta de esa distinción y de ese entender que lo que yo hago perjudica a otros. Hay retos incluso que pueden llevar a perjudicarme a mí mismo, que implican lesiones que se autoinflige la persona. Y bueno, si yo debo respeto a los demás, al primero que debo respeto es a mí mismo. Y ahorita, por ejemplo, que nos pudiera ayudar a ver ese tipo de valores, ¿qué tipo de valores son los que una persona puede identificar en su etapa formativa? Los valores, un valor como el respeto, de respeto se pueden derivar valores como la puntualidad, como el amor, como la consideración, como la templanza. Tienen que ver y están íntimamente relacionados. Sin embargo, la forma en cómo los vive la persona, como los hace propios, le da un cariz un tanto distinto y le puede hacer interiorizar más unos que otros. Al final, lo que hace un valor es darle más sentido humano a la persona y consideración de respeto o consideración hacia quien lo rodea. Seres humanos o no humanos, el medio ambiente, todas las consideraciones que están más allá de él y que tienen o que se relacionan con él en algún momento de la vida. Ahora, en la cuestión de estos valores, a un profesionista, ¿qué tipo de valores se les debe de inculcar en la etapa de una licenciatura, una especialidad, una maestría, para que un profesionista pueda desarrollarse íntegramente, con ética? ¿Qué tipo de valores necesitaría? Ahí tendríamos que ver y reflexionar sobre una cuestión que me parece que no es menor. Cuando hablamos de educación superior, la que lleva a obtener un título profesional, tendríamos que pensar que es una educación que por ser superior
tendría que llevar a ese nivel de estadio de conciencia al individuo. De tal manera que esa educación superior también tendría que ser superior en tanto lleva al individuo a mejorar su condición de reflexión interior. Yo no me imagino una persona que tenga estudios superiores que pueda o tenga la capacidad de ocupar sus conocimientos profesionales, incluso en la comisión de delitos. Y sin embargo, es algo que lamentablemente pasa. Entonces, no hay una consideración o una relación necesariamente entre el nivel de educación con el nivel de cómo se asumen las responsabilidades éticas. Sin embargo, sí creo que la universidad en general debería ser el medio por el cual se estimule esa formación ética y profesional con relación a aquellas condiciones que se requieren justamente de un profesional. Por ejemplo, la honestidad. Por ejemplo, el comportamiento que sea apegado a una serie de reglas básicas de la profesión. Entonces, mínimamente, la honestidad, la responsabilidad y ese comportamiento uniforme para los que ejercen esa profesión. Y una de las grandes preguntas que al final de cuentas me llego yo a hacer, y es un poco entender, que no solamente es de este tipo de gobiernos que tenemos el día de hoy, pero es una pregunta generalizada que podría hacer es, ¿existen los valores en la política? Hace algún tiempo escuché un dicho popular que dice, tengo estos valores, si no le gustan, tengo estos otros. Y eso suele pasar mucho en la política. Cuando en la política o en cualquier medio el individuo antepone sus intereses personales a el propósito superior que tiene lo que hace, entonces en realidad solamente lo que hace es tener una actitud como si fuera una veleta, dirigirse dependiendo de cómo lo mueva el viento. Eso no es actuar con valores. Sin embargo, sí, me parece que sí hay personas dentro de la política que actúan apegadas a una serie de disposiciones que ellos mismos consideran como propias y como valores. No es generalizado, como tampoco es generalizado decir que todos los empresarios actúan con valores o que todos no lo hacen. Sin embargo, sí considero que la política, por las condiciones propias que se generan en su ejercicio, es un medio donde suele haber cierta incompatibilidad en cuanto a carreras políticas, por ejemplo, con las convicciones propias. Generalmente se actúa más de acuerdo a intereses creados, más que a una convicción o más que a un sentido superior. Y un poquito para ir amarrando la cuestión de esta entrevista, que le doy las gracias a este maestro, me gustaría hacerle una pregunta que al final de cuentas la habíamos escuchado y creo que tiene también mucha valía una respuesta que nos la pudiera compartir. Si yo soy un empresario y el día de hoy pongo un anuncio para que venga un profesionista a que me ayude con los conocimientos que tiene este profesionista, ¿qué es lo que le debería de pedir? ¿Que tenga la capacidad técnica o que tuviera valores este profesionista? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que debería yo de pedir como empresario? Mire, la respuesta es muy sencilla. Las habilidades, las capacidades técnicas o profesionales no están divorciadas de la honestidad, de la rectitud. Más bien, son en un plano homogéneo, son igualmente importantes para llevar a cabo una función. No tendría sentido que yo tuviera como director financiero a una persona que sea muy honesta si no tiene las capacidades de dirigir la administración financiera de mi empresa. Me llevaría a la ruina, no porque no sea honesta,
Me llevaría a la ruina porque no sabría qué es lo que tendría que hacer dentro de su función. Entonces, pensar que las capacidades técnicas o profesionales están separadas de los atributos éticos o de los valores, me parece que es un grave, muy grave error. Yo requeriría a una persona con muchos atributos profesionales y capacidades, pero también con disposición y con actitud propia a la ética. No están divorciados. Me parece que quien piense eso está cometiendo un muy grave error. Y más con la cuestión de, apoyándome con la respuesta, es la ética la debemos de tener, ¿no? O sea, por la simple naturaleza del ser humano, del respeto, la dignidad, como dice ahorita la descripción de los valores, pues todos la deberíamos de tener, ¿no? Entonces es importante tener una persona que tenga ese conocimiento para poderlo hacer. Sí, porque incluso si yo tuviera dentro de mi empresa a una persona con muchas habilidades, pero que no tuviera condiciones éticas, podría ocupar esas habilidades para hacer un fraude en contra de la empresa. Entonces, no me sirve alguien que actúe sin ética, pero con muchísimos conocimientos, porque podría hacer incluso esquemas para evitar que sea detectado o retrasar esa detección. Entonces, no son cuestiones que estén separadas, son cuestiones completamente complementarias. Pues bueno, pues muchas gracias, contador. Algo que nos quisiera aportar todavía ahorita antes de terminar la transmisión, algo que quisiera aportarnos. Soy un convencido de que las personas que se encuentran en la formación profesional deben tener unos muy fuertes elementos, muy fuertes componentes disciplinares, técnicos, propios de su formación, pero también deben tener una disposición, deben tener una proclividad a actuar apegados a la ética. Solamente eso podría generar un equilibrio que justifique ostentar un título profesional con el cual se actúa para el interés público, para el beneficio de la colectividad y no necesariamente para intereses mercantilistas o solamente económicos o solamente que buscan, digamos, el desenfreno económico. De nueva cuenta, maestro contador, muchas gracias por su participación y por la aportación que nos está entregando el día de hoy. Cualquier duda o comentario que al final de cuentas nos hagan llegar, si le corremos también la cortesía de podérselos mandar para que nos ayude a contestar algunas dudas y preguntas que pudieran tener. Muchas gracias, contador. Por supuesto, con mucho gusto estoy a la orden y al contrario, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, amigos, seguimos con cápsulas, seguimos con estas emisiones, también que nos hagan recomendaciones de las cuales ustedes quisieran conocer. Al final de cuentas, como lo estamos ahorita viendo con las personas que están invitadas, lo que estamos buscando es compartir un contenido que realmente les sirva en muchos aspectos. El día de hoy creo que el tener una comunicación, el poder aportar, el generar un contenido que nos ayude a todos en este tipo de nueva forma de ver la vida, porque ya todo ahorita ya cambió, ya es algo diferente que tenemos el día de hoy. Tenemos que asimilarlos y tenemos que seguir evolucionando. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube y también a la cuestión de Facebook, que nos sigan. También contador, si nos permite, vamos a adjuntar la cuestión de redes para que lo puedan contactar. Sin más, pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado y seguimos en próximas emisiones. Muchas gracias, saludos y bye.